en lo que es el cumplimiento de la suspensión dictada en el juicio de amparo y la relación que se establece con el recurso de queja establecido fundamentalmente, y este es el punto también de importancia en el ámbito legal, el artículo 97 de la Ley de Amparo, el recurso de queja, un planteamiento importante precisamente para determinar si debe quedar sin materia o no el recurso de queja que se establece precisamente contra la resolución derivada del incidente a que nos hemos referido, cuando en su momento ha dado pauta correspondiente al cumplimiento de la emisión de la sentencia en el juicio principal. Un planteamiento importante que relaciona tres momentos en el aspecto de orden legal respecto de la Ley de Amparo, este artículo 97 con el recurso de queja, el incidente correspondiente con el planteamiento de los artículos 206 a 209, la suspensión correspondiente también planteada a partir del artículo 125 de la Ley de Amparo y el aspecto correspondiente al juicio de amparo indirecto. Estos son los planteamientos importantes, los elementos que se enmarcan precisamente en la contradicción de tesis número 37, diagonal 2016. Un aspecto importante es precisamente los supuestos que se plantean en la Ley de Amparo respecto de la procedencia del recurso de queja establecidos en el artículo 97 y el planteamiento fundamental para este caso de la contradicción de tesis 37, diagonal 2016, de los supuestos que se establecen en la Ley de Amparo, específicamente en los artículos 206, 207, 208 y 209 de esta ley. Un punto fundamental precisamente para determinar la procedencia o no de este recurso de queja respecto precisamente de este incidente por exceso y también por defecto en lo que es el cumplimiento de la suspensión como punto, elemento sustancial en la contradicción de tesis, la situación que dicta precisamente el establecimiento de una suspensión provisional o definitiva y que vincula precisamente a este recurso de queja con el cumplimiento que se da precisamente de esta suspensión, la resolución que en su momento se plantea a través del incidente que se abre en los supuestos de la suspensión. Esto es la importancia precisamente de los artículos 206 a 209, la procedencia, el desarrollo, los requisitos que se establecen en la Ley de Amparo en este articulado para la procedencia del incidente correspondiente y en su momento la vinculación cuando se ha dado precisamente el punto fundamental de terminación en el juicio de amparo substancial, un punto importante que vincula precisamente a esta procedencia o no del recurso de queja en términos de lo que marca este artículo 97 de la Ley de Amparo y el contenido fundamental, como hemos señalado, de los artículos 206 a 209 y en su momento ante un incumplimiento y la situación que derive precisamente del incidente y del recurso de queja, el planteamiento del artículo 262 de la propia Ley de Amparo cuando se da la intervención del agente del Ministerio Público ante el incumplimiento que se haya registrado de la sentencia que en su momento se emitió en la resolución correspondiente a la suspensión. Esto en términos de lo que marca la Ley de Amparo y en este punto último fundamental el artículo 262 de la Ley de Amparo, que serán elementos importantes en el estudio de este asunto, de esta contradicción de tesis 37, diagonal 2016, que resolverá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión ordinaria. Este es el asunto que hoy analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Acceso Directo Vespertino. El único espacio informativo en lenguaje de señas mexicano. De lunes a viernes, 14 horas.
This is the story of climate change. But told in a way you've never heard before. From the masses of data, we've chosen just 3 numbers that hold the key to understanding climate change. They are 3 numbers that represent what we know about the past, present, and future of Earth's climate. Jueves, 19 horas. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de Derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en @scjn. Suscríbete al newsletter. Escucha nuestros programas de radio. Descarga el podcast y sigue la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número 72, celebrada el jueves 30 de junio del año en curso. A su consideración, señoras ministras, señores ministros, el acta. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Queda aprobado. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 37/2016, suscitada entre los tribunales colegiados, primero en materias penal y administrativa del 21º circuito, primero en materia administrativa del 7º circuito y el correspondiente al 10º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. De la sesión anterior, me había pedido la palabra la señora ministra Piña en relación ya con el apartado 6º que estamos analizando. ¿Tiene la palabra la señora ministra? Sí, gracias, señor presidente. En este punto no comparto la propuesta del proyecto y suscribo lo expresado por la ministra Margarita. Se debe de tomar en cuenta que aquí lo que se está determinando es qué sucede con la queja que se interpone en contra del acuerdo por el cual el juez decidió sobre el exceso o defecto con relación a la suspensión. Este artículo fue integrado a la nueva ley de amparo y por lo tanto no tiene nada que ver en función de la tesis de jurisprudencia que había sido resuelta anteriormente. En aquella tesis lo que se estaba determinando era si existía responsabilidad para la autoridad responsable en cuanto se había violado o no la suspensión definitiva. En este asunto no se va a determinar nada en cuanto a si la autoridad violó o no la suspensión. El acuerdo del juez lo que va a determinar es si existe un exceso o defecto en la ejecución de la suspensión y únicamente en caso de que existe exceso o defecto, va a requerir para que en el término de 24 horas la autoridad ajuste su actuación con un apercibimiento que en caso de que no realice lo que le dice el juez, entonces dará vista al Ministerio Público. Este acuerdo del juez es el que se tiene que controvertir en queja por cualquiera de las partes. Es decir, lo que se va a juzgar es la actuación que debe realizar la autoridad responsable. Si la sentencia se dicta antes que se resuelva el recurso de queja,
esa actuación de la autoridad responsable ya no va a estar en función de lo que se dijo en el acuerdo recurrido en queja. Si se ampara, la actuación de la autoridad va a estar en función de la sentencia de amparo, pero no con relación al acuerdo que el juez le dice lo que tiene que hacer con motivo de la suspensión. Si se sobresee o se niega, la autoridad ya no va a estar obligada a cumplir, a actuar en términos de lo que le está diciendo el juez de distrito, porque esto es únicamente con relación a la suspensión. Entonces, como lo expuso la ministra Luna Ramos, dado que aquí lo que se va a juzgar en queja es un actuar de la autoridad responsable, o sea, lo que debe hacer la autoridad responsable con motivo de la suspensión, sin calificar el que ya se le tiene que dar vista o no al Ministerio Público, sino únicamente con un apercibimiento de que si no realiza esa actuación se le va a dar vista al Ministerio Público, y como esa actuación de la autoridad únicamente está referida a la suspensión, una vez que causa ejecutoria la sentencia de amparo, esa actuación de la autoridad no se puede analizar en función de una suspensión. Por lo tanto, yo estaría en contra del proyecto y estaría en favor de que se declara sin materia el recurso de queja. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Está a su consideración, señor ministro? Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, en la contradicción de tesis 16/2007, la ministra Luna Ramos y yo de la integración actual votamos en contra y expresamos las razones por las cuales lo hacíamos, que en alguna medida son totalmente aplicables a lo que estamos discutiendo hoy. E inclusive, y yo voy a ser muy breve porque ya que se ha dicho, ¿no?, hay elementos adicionales que harían pensar, ¿no?, que se refuerza el criterio que sostuvimos entonces. Consecuentemente, por estas razones y considerando que es, en mi opinión, válido lo que la minoría sostuvimos en aquella contradicción con los elementos adicionales que aquí se han señalado, particularmente por la ministra Luna Ramos en su intervención del jueves pasado, yo también estaré en contra del proyecto en este punto. Muchas gracias. Gracias, señor ministro Franco. Señores ministros, a su consideración, ¿no hay más observaciones? Tomamos entonces la votación. Por favor, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Con el proyecto. Señor ministro Cosillas. Con el proyecto. Señor ministro Luna Ramos. En contra. Señor ministro Franco González. En contra. Señor ministro Saldívar de la Red. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. En contra. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señor ministro presidente Gabriel Morales. A favor. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Muy bien. Con esta votación queda aprobado el proyecto en este sentido y ya no quedarían más que los resolutivos. Señor secretario. Con gusto, señor por favor. presidente. Primero, sí existe la contradicción de tesis a que este expediente 37/2016 se refiere. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en los términos de la tesis redactada en el último apartado de la presente resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. ¿Están de acuerdo, señoras y señores ministros, con los resolutivos? De acuerdo, señor. En votación económica están aprobados los resolutivos. Queda entonces resuelta en definitiva la contradicción de tesis 37/2016. Continuamos, señor secretario. Señora ministra. Nada más para, ya sé que no lo tenemos que anunciar, pero para anunciar el voto particular. Muy bien. Gracias. Tome nota la secretaría. Señora ministra Luna también. ¿Alguien más? Señor Igual, y ministro si Franco. alguna de las ministras quiere que hagamos voto de minoría, hacemos voto de minoría. sería un privilegio compartir. Con mucho gusto. Gracias. Así se hará.
Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 73/2015, suscitada entre los tribunales colegiados tercero en materia civil del primer circuito y tercero del 15º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, si existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere. Y segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis redactada en el último considerando del presente fallo. Gracias, señor secretario. Vamos a preguntar a sus señorías si respecto de los primeros 4 considerandos, que son respectivamente competencia, legitimación, las consideraciones de las tesis en contradicción y la existencia de la contradicción de tesis mismas. Señor ministro Cosío. Para reiterar el voto respecto a la competencia, señor presidente. Muy bien. Creo que no la tenemos. Muchas gracias. Tome nota a la secretaría sí, señor a ese respecto. ¿Alguna otra observación, señores ministros, señoras ministras? En votación económica se aprueban los 4 primeros considerandos. Pasamos entonces al estudio de fondo. Si es tan amable, señor ministro Lainez, que nos haga la presentación. Gracias, ministro presidente. Los asuntos que dieron origen a los criterios sostenidos por los tribunales contendientes provienen de recursos de queja que definieron el tipo de notificación que debe de recaer en los casos en que se cierra el acta de audiencia constitucional y la sentencia que resuelve el juicio de amparo indirecto se dicta en esa misma fecha, pero una vez que quedó cerrada o fue firmada el acta de audiencia. El tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito sostuvo que la interpretación literal del artículo 26, fracción primera, inciso E, de la ley de amparo conduce a concluir que en esos casos se debe ordenar la notificación personal. Mientras que, por otra parte, el tercer tribunal colegiado del 15º circuito sostuvo que la notificación debe ser por lista. Así, el punto en contradicción es determinar si la sentencia de amparo que se dicta en la misma fecha de la audiencia constitucional, pero una vez que se cerró el acta de audiencia, debe o no ser notificada personalmente. El artículo 26 de la Ley de Amparo, en la parte que nos interesa, señala, artículo 26, las notificaciones en los juicios de amparo se harán, fracción primera, en forma personal, inciso E, las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional. La propuesta del proyecto es la de sustentar el criterio de que la sentencia de amparo que se dicte en la misma fecha de la audiencia constitucional, pero una vez que se cerró el acta de audiencia, no debe ser notificada personalmente, sino por lista, en el entendido en que, como lo explicaré más adelante, esta conclusión no dejaría en estado de indefensión al quejoso. La audiencia constitucional es una diligencia sin solución de continuidad